Ageo capítulo 1, verso 1. Ageo capítulo 1, verso 1. El profeta Ageo está al final del Nuevo Testamento. No es el último libro, pero está ya en los últimos libros para que el que no le queda fácil pueda encontrarlo mejor. Es un libro pequeño, libro de los profetas, Ageo capítulo 1. Está al final del Nuevo Testamento. Ageo capítulo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por el privilegio de estar aquí y de poder adorar tu nombre y de exaltarte, y también por la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Tu palabra siempre nos bendice, nos edifica. Tu palabra siempre rompe las cadenas, quebranta los yugos. Tu palabra es vida, es poder, es bendición. Te rogamos en esta hora, Padre Celestial, que extiendas tu mano sobre nosotros y nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra. Concédenos, oh Dios, que en esta mañana nuestras vidas sean edificadas, nuestros corazones sean tocados y ensanchados, y que podamos hacer tu voluntad, vivir para ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuando tenía yo aproximadamente unos 15 años de edad, viviendo en la ciudad de Barranquilla, tuve un sueño extraño para un jovencito. Estaba en mi gran deseo, como el Señor lo da, de uno buscar a Dios, pero tuve un sueño extraño. Soñé que estaba en la ciudad de Santa Marta y vi que llegó un barco amarillo a la bahía. Los que conocen pues se imaginarán. En todo caso hay una bahía y llegó un barco amarillo. Y en mi edad, en el sueño, yo tenía un afán terrible por ese barco. Yo entendía que ese barco no debía estar ahí, algo no estaba bien con ese barco amarillo. Entonces comencé a correr desesperadamente hacia la bahía para ir a encontrar el barco. Pero entraba en cada tienda, aquí le decimos tienda al lugarcito de supermercadito o mini mercadito de barrio, esa tiendita, en algunos otros lugares le llaman con otros nombres, colmados, etcétera. Y en cada tienda que yo entraba con esa desesperación, yo preguntaba: ¿hay Ageo? No hay. Seguía corriendo en dirección a la bahía, entraba a la próxima tienda: ¿hay Ageo? No hay. Y yo corría con mucha fuerza, con todo lo que las fuerzas que tenía, y entraba a la próxima tienda: ¿hay Ageo? No hay. Pero estando ya cerca de la bahía, entré a una tienda y pregunté: ¿hay Ageo?
Y el dueño de la tienda me dice, sí hay. Le digo, deme un paquete. Y me dio un paquete. Como cuando uno compra un paquete de café grande, sellado. Y era como granos sellados, como de café. Y afuera decía Ageo. Tomé el paquete y seguí corriendo. Llegué a la bahía, a la orilla, y me vi que yo iba en un bote remando. Llegué hasta donde estaba el barco amarillo, y por una ventana del barco yo abrí el paquete y le derramé el paquete entero. Era como granos, un paquete de Ageo. Le derramé el paquete, y en ese momento que termino de derramar el paquete de Ageo dentro de ese barco amarillo, me vi a la orilla, yo de pie a la orilla, y veo cuando llega un barco diferente, que era como si fuera un planchón, traía una pala mecánica, se detuvo cerca del barco amarillo, metió la pala por debajo del barco y lo lanzó hacia arriba al barco amarillo. Y el barco subió y comenzó a caer, a dar vueltas. Pero cuando ya iba a llegar al agua, el mar se secó y siguió de largo. Y en el fondo habían rocas como de arrecife. Se estrelló contra las rocas, se desbarató, salió en pedazos. Fue un sueño muy extraño para mí como niño, y eso dejó una gran inquietud. Por eso hoy quiero compartir esta palabra, y lo hemos titulado La profecía de Ageo. El libro de Ageo, que se encuentra antes de Zacarías, ya terminando el Antiguo Testamento, es un libro corto, es un libro de 2 capítulos. Ageo fue un profeta que profetizó después del regreso de los cautivos que estaban en Babilonia. Cuando Judá fue llevado cautivo a Babilonia, pues estuvieron, de acuerdo a la profecía, 70 años, y después de los 70 años comenzaron a regresar los cautivos. Ageo profetizó más o menos a los 16 años, se cree, después de que regresaron los cautivos. Fue contemporáneo también con otro profeta que se llamó Zacarías. Estuvieron por ese tiempo ambos en la época. Y la profecía que usted encuentra aquí en este libro es muy específica. Lo que yo quiero resaltar los puntos importantes de lo que aparece en este libro, y le voy a ir nombrando los versos para que usted pueda ir mirando junto conmigo. Lo primero que quiero mirar es que Dios se identifica. Cuando Dios habla, Él se identifica. Los profetas siempre, cuando hablaban de parte de Dios, se identificaban y decían: así dice Jehová, o así dice el Señor, o así dice Dios. Usted va a encontrar en el libro del profeta Ageo por lo menos 13 veces, en 2 capítulos, por lo menos 13 veces, que se identifica a Dios como Jehová de los ejércitos. Yo le voy a decir solamente 2 o 3 ejemplos, pero usted puede mirar en su casa. Y en el verso 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos. En el verso 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos.
y usted sigue mirando la cantidad de versos, en el verso 7 usted también encuentra que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Estoy hablando del capítulo 1. En el verso 14 vuelve, en el verso 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y así usted encuentra repetitivo que dice Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Cuando usted estudia esto, pues Dios, nuestro Dios, el Dios creador, el Dios supremo, en el hebreo aparece identificándose de varias maneras de acuerdo a sus atributos. Por ejemplo, a veces se identifica como Jehová Jireh, que es Jehová mi proveedor, o Jehová Shama, Jehová es mi paz, Jehová de los ejércitos, o sea, el Dios de los escuadrones de Israel, o sea, hablaba de un Dios de guerra, de un Dios de pelea. Si usted encuentra, usted mira en la antigüedad, por ejemplo, David, el día que salió a enfrentar al gigante, él le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, o sea, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Esta expresión que se encuentra repetitivamente, y es la manera como Dios se identifica en el libro de Ageo, es para aclararle al pueblo que Dios todavía seguía siendo un Dios de guerra, un Dios capitán de los ejércitos de Israel. ¿Y por qué Dios se identifica de esa manera? Pues porque ellos vinieron después de haber sido llevados cautivos y de quedar en la peor vergüenza de la vida. Fueron asolados como nación. Los babilonios, Nabucodonosor, vinieron, se llevaron a todos los cautivos que pudieron, a los que mataron, pues mataron, los que se llevaron, y solamente quedaron de los pobres de la tierra. Jerusalén estaba destruida, usted puede más o menos tener una idea cuando lee el libro de Nehemías. La casa de Dios había sido destruida. Antes de destruir, se llevaron los elementos con los que se servía en el santuario, los utensilios, los vasos de oro, todo. Entonces ellos, cuando volvieron, encontraron una tierra desolada, una tierra que no era ni comparación con lo que los que pudieron ir y volver, porque no todos pudieron ir y volver, de acuerdo a la edad de cada cual, unos pudieron ir y volver. Ellos habían visto a Jerusalén como capital, habían visto el templo, ahora están derrotados, han sido destruidos, ahora son una provincia bajo el mandato de un imperio. En ese momento ya era el imperio de los persas cuando ellos vuelven. Cuando se fueron era el imperio de los babilonios, cuando ellos vuelven ya es el imperio de los persas, los que han tomado el control de toda esa tierra. Entonces Dios se identifica y les dice, mire, yo sigo siendo Jehová de los ejércitos. Es como para decirle, no importa todo lo que les haya pasado, yo todavía sé pelear. Sé pelear por el pueblo, sé pelear por los míos, sé pelear por los que me sirven. Es interesante esto, hermanos, porque la vida siempre va a tener sus angustias. Y la vida siempre va a tener estas circunstancias que pueden hacer sentir a las personas, quien quiera que sea, que las cosas han cambiado para mal.
Y es ahí donde Dios se identifica y quiere que nosotros todos estemos conscientes que Él es el Dios que pelea por su pueblo. Dios sigue peleando por su pueblo. Él sigue siendo Dios en el cielo y Dios en la tierra. Él sigue siendo el Dios del universo. Nadie puede ganarle al Señor sin importar quién sea. Ni ángeles ni potestades, el apóstol Pablo lo dijo, ni ángeles ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué no nos puede separarnos? Porque nuestro Dios está con nosotros. Porque como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En este caso, la profecía de Ageo está dirigida a tres nombres importantes. Y yo quiero que los examinemos. Primero, le habla a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era el gobernador, la autoridad civil. Dice en el verso 1, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Ese es el primero, a la autoridad civil. Segundo, le habla también a la autoridad espiritual. Dice, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Entonces le está hablando a la autoridad civil y también le está hablando a la autoridad espiritual. La palabra de Dios, la profecía va específicamente a estas personas, pero luego también le habla al resto del pueblo. En el verso 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo. Entonces la profecía va dirigida primero al líder, a la autoridad civil, que es el gobernador, se llamaba Zorobabel, era hijo de alguien importante porque dice Zorobabel, hijo de Salatiel, o sea, lo podían identificar mejor cuando decían de quién era hijo. Zorobabel, hijo de Salatiel, era el gobernador. La profecía va para él. También la profecía va para la autoridad espiritual. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y la profecía también va para el resto, para el pueblo. Yo quiero que miremos este estudio porque Dios, cuando Él quiere hablar, Él habla de una manera específica. Y tiene su palabra para dirigirla con nombre propio a quien la necesita. Eso es importantísimo. ¿Por qué Dios habla con nombre propio? Porque la palabra de Dios tiene mucho más efecto cuando es personal. Porque cuando es generalizada uno puede mirar, ¿será para él? ¿Sí? ¿Será para aquel? ¿Será para el otro? Pero cuando Dios habla de manera personal, de manera específica, en un momento específico, para cosas específicas, es lo que los estudiosos han dado en hablar el rema de Dios. ¿Qué quiere decir? Una palabra específica, en un momento específico, para una persona específica, con un propósito específico. Se convierte en algo personal, se convierte en el rema de Dios. Es ahí cuando las cosas no pueden fallar. Digo, cuando usted y yo encontramos esa palabra de esa manera, cuando esa palabra sale así, porque usted puede estudiar toda la Biblia, y toda la Biblia es palabra de Dios para mí, y toda la Biblia es palabra de Dios para usted. Y toda la palabra de Dios, todas las sagradas escrituras es directa para nosotros. Pero es cuando esa palabra se convierte en algo personal,
en un momento específico, dirigido a una persona específica, con un propósito específico, que entonces aquella palabra se convierte en el rema de Dios, o sea, en la palabra literal de Dios, específica y voluntad exacta de Dios para una persona en un momento determinado. Eso no falla. Eso no falla, hermano. Mire, el mundo no conoce el poder de la palabra de Dios. Y la gente menosprecia la palabra de Dios porque dice, no, pues la Biblia es un libro que le escribió alguien. Muchas personas incluso que asisten y van a las iglesias también. Porque esa palabra está escrita ahí, puede ser tomada de una manera generalizada y no tiene que ver conmigo específicamente. Por eso la gente no conoce el poder de la palabra de Dios. Pero mire, el poder de la palabra de Dios es extraordinario, hermano. Cuando es una palabra específica de Dios, en el momento de Dios, para la persona que Dios quiere, en el propósito que Dios quiere, esa palabra rompe cadenas. Esa palabra desbarata yugos. Esa palabra destroza todo lo que se levante contra Dios, se levante contra el pensamiento de Dios, contra la voluntad de Dios. Voy a decirle, por ejemplo, un día está el profeta Isaías en su casa cuando le llegan las cartas que manda el rey, y viene el rey también. Porque hay un enemigo, un rey enemigo que ha sitiado a Jerusalén, se llamaba Sennacherib, y había traído sus ejércitos de cientos de miles de hombres, y estaban sitiando a Jerusalén, y mandó a decir en esas cartas este rey: ¿quién es Jehová para que los vaya a librar a ustedes de mis manos? Y luego comparó a Dios con los dioses vecinos de las naciones vecinas. Y dijo, ¿dónde está el rey de acá? ¿Y dónde está el rey de allá? ¿Y dónde está el rey de allá? No pudieron librar de mis manos a ninguno de ellos. ¿Por qué ustedes creen que Dios sí los puede librar? No los librará. Así, desafiante. Entonces el rey manda las cartas, él también viene, el profeta lee las cartas, se van para la casa de Dios, y ahí delante de la presencia del Señor abren las cartas, se las ponen al Señor, leen la carta en la presencia de Dios, así de sencillo como se lo estoy diciendo. Leen la carta delante de Dios y le dicen al Señor: mira, oh Dios, lo que dice este. Que ellos han hecho, de verdad han hecho lo que él dice. Han desbaratado ejércitos de verdad, como Dios dice, como este hombre dice. Han acabado con las naciones vecinas, así como dice la carta, es verdad. Pero mira lo que manda decir: que quién eres tú, oh Dios, para que tú fueras capaz de librar a tu pueblo. Mira el insulto. Y después de leer eso y de orar esa oración, dice: en ese momento vino el Espíritu de Dios sobre Isaías el profeta. Y ahí le llegó una palabra específica de Dios para ese momento específico, contra ese rey específico, y para el rey de Judá también. Y dice así: así dice Jehová. Ya era una cosa específica del momento. No entrará en esta ciudad ese rey. No echará saeta aquí. Por el camino que vino se volverá. Porque eso lo ha hablado la boca de Jehová de los ejércitos. No le estoy diciendo todo, pero le estoy parafraseando. Dice la Biblia: esa noche vino el ángel de Jehová
el ángel, uno, y entró al campamento de los asirios. Dice la escritura, y cuando se levantaron por la mañana los del campamento, los que se levantaron, dice, he aquí que todo era cuerpos de muertos, porque el ángel de Dios entró al campamento de los enemigos y mató a más de 160,000 soldados de los asirios. Y dice la escritura, el rey se volvió por su camino, como Dios lo dijo anteriormente. El rey de Asiria se volvió por su camino para su tierra. Y cuando llegó allá, sus propios hijos lo mataron mientras él estaba en el templo de su dios pagano. Porque la palabra de Dios es así, hermano. Cuando la palabra de Dios, estoy hablando cuando la palabra de Dios se vuelve específica, en el momento específico, para un propósito específico, hermano, eso no tiene, la gente no tiene idea de la palabra, el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios, hermano, puede tomar a la persona que sea, desbaratar al que sea, acabar al que sea. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y dice que por la misma palabra están reservadas esta tierra y esos cielos para un día cuando serán consumidos también por la misma palabra. Entonces aquí se le habla palabra de Dios al gobernador, que es la autoridad civil, se le habla palabra de Dios al sumo sacerdote, que es la autoridad espiritual, y se le habla palabra de Dios al pueblo. Es importantísimo que usted y yo sepamos que Dios habla. Digo, que usted y yo sepamos que Dios habla. Esto no es un juego. Algunas personas se han creído que la iglesia es un juego, que la iglesia es un club social, que la iglesia es un lugarcito de citas para enamorados, que la iglesia es el lugar donde yo puedo venir a pasar mi tiempo. De todo eso puede ser así mientras no haya salido una palabra específica de Dios, un rema de Dios. Pero yo le digo en este día, de parte del Señor, que si Dios da una palabra, no hay absolutamente nadie que pueda quedar en pie. Es derribado lo que sea, es destruido lo que sea. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, yo quiero examinar la profecía. ¿Qué era lo que él profetizaba? ¿Qué fue la palabra que Dios le dio? La profecía que Dios le dio al profeta Ageo. Primero, la casa de Dios no ha sido reedificada. En el verso 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, las personas que vivían en Jerusalén, ya por 16 años después del retorno, ellos pensaban que todavía no era el tiempo de reedificar la casa. Estaban tranquilos con la casa de Dios destruida, con la casa de Dios en ruinas. Esa es la primera parte de la profecía. Segundo, ¿qué más dice? Dice en el verso 4, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. O sea, la casa estaba desierta, sola. Porque si estaba desbaratada, se estaba sin reconstruir, ¿quién iba allá? Nadie podía entrar a ofrecer sacrificio, no se había reconstruido el altar, no se había reconstruido el lugar santo, no se había hecho nada, entonces estaba desierto. La casa estaba desierta porque nadie había reedificado la casa, entonces la casa estaba sola. No había administración para Dios,
no habían sacrificios para Dios, los sacerdotes no iban a la casa de Dios a adorar, no se podía hacer nada, estaba desierta. Esa era la profecía de ese profeta. Mire que la casa de Dios está desierta y ustedes dicen que no es tiempo todavía de reedificarla. ¿Qué más dice? En su profecía dice que cada uno estaba contento con su propia casa. En el verso 4 y en el verso 9 lo dice: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y en el verso 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea, la gente estaba contenta con lo de ellos. Mientras a ellos les, aparentemente, ¿no? Mientras ellos tuvieran un techo, un lugar donde ir a pasar su noche, y arreglaban sus casas lo mejor que podían, mientras ellos tuvieran un lugarcito que pudieran llamarle hogar, dice, todos corrían cada uno a su casa. O sea, cada uno se preocupaba de lo suyo. Y dice Dios: mientras esta casa está desierta. Sí, el problema aquí es que tanto el gobernador, que es la autoridad civil, como la autoridad espiritual, que era el sumo sacerdote, y el resto del pueblo, se habían sacado del corazón la casa de Dios, la obra de Dios. Lo que les importaba era sobrevivir, tener un lugar donde ir. No importa si no pudieran adorar, no importa si no hubiera sacrificios, no importa si no hubieran cánticos, no importa si no hubieran cultos, no importa si no hubiera nada. Triste y lamentablemente esa era la condición, y Dios está profetizándole. Pero ¿ustedes qué les pasa? Lo más tremendo de todo esto, hermanos, es que, contrario a lo que uno cree, ellos estaban en medio de una crisis terrible. Es que alguien dijo, y espero que le pongamos atención a esto, porque hay verdad en esto que dijo alguien, es que las crisis pueden sacar de nosotros los seres humanos o lo mejor o lo peor. Lo vuelvo a decir: las crisis pueden sacar de nosotros los seres humanos o lo mejor o lo peor. Mire las crisis y verá, mire los momentos de angustia y usted verá. Uno se creería que en las crisis el ser humano siempre va a sacar lo mejor, pero cuando usted mira las crisis se da cuenta que muchas veces la crisis saca del ser humano lo peor. Cuando hay hambres, entonces se aumenta el ladronismo, la rapiña, y asombrosamente, en medio de situaciones de dolor y de angustia, encuentra usted la gente adulterando, fornicando, viviendo de acuerdo a sus pasiones, en medio de unas crisis que la muerte está acechando, y es como si tuviera el ser humano una espada sobre su cuello y la estuvieran teniendo la espada de un hilo muy delgadito, y sin embargo la gente sigue adelante. En medio de una crisis, hermano. Yo voy a mostrarle por la palabra la crisis que había, porque estamos estudiando esto. Mire la crisis que había. Primero, había una gran crisis espiritual. Si usted lee en Zacarías en el capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. Zacarías es el libro que sigue después de Ageo. Voltee la página después de Ageo y ahí queda Zacarías.
En el capítulo 3, ahí después de Ageo, ahí queda Zacarías. En el capítulo 3, mire lo que dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, mire lo que dice Dios: Jehová te reprenda, oh Satanás. Algunos por eso se sienten extraños que a veces yo digo mucho que el Señor te reprenda, que Dios lo reprenda. Aquí Dios mismo dice: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y mire la clase de pregunta que hace Dios: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Está hablando del sumo sacerdote. ¿No es el sumo sacerdote en este momento un tizón arrebatado del incendio? Y usted entiende lo que quiere decir esa expresión: un tizón arrebatado del incendio, porque si lo dejan ahí se acaba de quemar, pero ya es un tizón. Y cuando uno está hablando de un tizón, quiere decir que ese pedazo de leña no está completo, ya está siendo consumido por el fuego, sino que no se ha acabado de desbaratar y de volver ceniza, porque alguien extendió la mano y sacó ese tizón de allá para que no se acabara de quemar. En este caso, el que metió su mano para sacar ese tizón del incendio es el Señor. Gloria al nombre de Dios, porque Dios es el dueño de su iglesia, Dios es el dueño de su pueblo, Dios es el dueño de los suyos. Y aunque ya se esté quemando, el Señor tiene el poder para meter la mano en el incendio y sacar el tizón de allá para que no se acabe de desbaratar. ¿Está aquí conmigo? Mire qué más dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y el ángel habló y mandó a los que estaban cerca de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces, mire la situación en la que estaba la vida espiritual. El sumo sacerdote, que es el que representa a todo el pueblo en su vida espiritual, Dios mismo dice: este lo saqué de la candela para que no lo acabara de consumir el fuego. Y Dios mismo reprende al diablo. Dios mismo reprende al diablo: Satanás, Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, a pesar de que ya lo había sacado del incendio, el diablo se empeñaba y quería acabar de destruir ese tizón, pero el Señor lo reprendió. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová te reprenda, Satanás. Le dice: o sea, se va a meter todavía con un tizón que yo acabo de sacar del incendio. Gloria al nombre de Dios. Había una gran crisis espiritual. Dios tiene que meter su mano, porque si Dios no pusiera su mano a favor del pueblo, a favor de los que le sirven, si Dios no metiera su mano a favor del desvalido, a favor del que no tiene fuerza, a favor del que está desmayado, a favor del que se ha descarriado, si Dios no metiera su mano, el diablo acababa de quemarlo todo. Esa era la condición espiritual. Pero luego Dios dice: mire que está vestido de ropas viles. O sea, no está guardando su posición espiritual, porque el sumo sacerdote tenía que vestirse con unas vestiduras de gala, dice ahí. Eran unas vestiduras especiales, porque Dios a su iglesia la quiere vestida con una vestidura especial. El que sea santo, santifíquese todavía, dice la palabra. El que sea justo todavía, dice la palabra. Seguid la paz, seguid la santidad. Dios habla de cosas dignas para el pueblo.
Pero en medio de las crisis aparecen todas estas tragedias. Aparece un sumo sacerdote vestido de vestiduras viles, que Dios tiene que decirle al ángel: mire, mándeme ahí, organíceme eso, quítenle esas ropas, póngale las ropas que son, póngale las ropas de gala, póngale las ropas que lo representan como lo que verdaderamente es, que vuelva a su posición. Esa era la profecía de Ageo. Había una crisis terrible, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y le pusieron una mitra, que era, usted sabe lo que es una mitra, como un turbante, y tenía una diadema de oro. Era como una corona de rey. Y la diadema tenía que decir, en la diadema, en la parte que estaba de la lámina de oro, tenía que decir: santidad a Jehová. No tenía mitra. O sea, estaba vestido con ropas que no lo representaban lo que él era, y no tenía mitra. O sea, no tenía esa corona y no decía santidad a Jehová. Dios organiza eso. Estaba en una situación terrible. Además, había una gran crisis civil también. Cuando usted lee, porque si usted quiere saber de las cosas, usted tiene que leer el texto, tiene que leer el contexto, tiene que mirar el trasfondo histórico. Y el trasfondo histórico es de un pueblo que ha regresado del cautiverio, al cual Dios le habla porque no han reconstruido la casa de Dios, que fue contemporáneo con Zacarías, y que también en tiempos del sacerdote Esdras, porque el sacerdote Esdras estuvo presente en la reconstrucción también. Entonces, cuando usted va allá al libro de Esdras, y no voy a leerlo ahora, pero solamente le digo, cuando usted va al libro de Esdras, usted encuentra que cuando ellos quisieron comenzar a reconstruir el templo, los vecinos, los gobernadores de las otras provincias, porque ahora todos eran parte de un gran imperio, los gobernadores del otro lado del río, o sea, los gobernadores que quedaban más cerca de la provincia, que ahora le llamaban la provincia de Judá, porque no eran independientes del todo. Por eso no tenían rey, sino un gobernador puesto por el imperio. Esos gobernadores, la Biblia dice que se opusieron, y cuando ellos comenzaron a intentar reconstruir, dice que vinieron amenazándolos y diciéndoles: bueno, ¿y quiénes son los que dirigen esto? ¿Quiénes son? Porque vamos a escribir una carta al rey. O sea, eran amenazantes, desafiantes, prepotentes, soberbios, y querían que Judá se mantuviera mal, porque en esta vida siempre habrá una lucha por el poder. Si alguien considera que otra persona le puede hacer daño, no porque esté haciendo algo malo, sino que el éxito de otra persona le afecte a él. En este caso, los gobernadores de esas otras provincias consideraban que si Judá era prosperada, la prosperidad de Judá los afectaba a ellos. Entonces no querían que Judá prosperara, no querían que Jerusalén prosperara, no querían que se levantara la casa de Dios, no querían que se ofreciera sacrificios. Era una situación terrible. Si usted quiere entender mejor todavía, entonces en su casa usted va también al libro de Nehemías, y usted va a encontrar que habían 3 varones específicos que eran gobernadores de esas provincias vecinas. Y dice que había uno que era de los amonitas, que se llamaba Tobías. Había uno que era gobernador de los árabes, que se llamaba Gesem. Y había uno que era gobernador de Samaria, que se llamaba Sanbalat. Y ellos luchaban, y dice que aún organizaban ejércitos procurando venir de noche, de una manera encubierta, y atacar al pueblo que estaba en Jerusalén. O sea, la tragedia era grande. ¿Y por qué yo le estoy relatando de la tragedia? Porque es que cuando uno mira la condición en la que está el pueblo, uno se asombra. Pero en semejante tragedia se supone que el pueblo quisiera estar en las cosas de Dios, quisiera buscar a Dios, quisiera edificar la casa de Dios, quisiera ponerse en la mano del Señor. Pero de una manera asombrosa, es en medio de esta crisis que esta gente se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de la casa de Dios, se ha olvidado de la obra de Dios.
Se ha olvidado de hacer lo que les corresponde. Y el gobernador estaba tranquilo. Y el sumo sacerdote había dejado su posición de sumo sacerdote. Estaba vestido de ropas viles, no representaba lo que era. No tenía la corona esa, la mitra, no tenía la diadema que dijera santidad a Jehová. Las gentes de las naciones vecinas o de las provincias vecinas los acosaban terriblemente. La crisis era tremenda, hermano. Es vivir bajo esa presión, bajo ese miedo. En cualquier momento nos asaltan. En cualquier momento llega un ejército enemigo. Y usted sabe lo que eso significa, porque ya ellos habían pasado por eso. Hacía entre 80 y 90 años hacía que ellos habían pasado por esa experiencia cuando entraron los babilonios y acabaron y destruyeron a Jerusalén, mataron a las mujeres. Dice, a las mujeres encintas les abrían el vientre, les sacaban la criatura. Eso del aborto no es nuevo. Usted dirá, uy, tan cruel. ¿Qué será más cruel? Aquellos que el aborto se lo practicaba un enemigo, u hoy que el aborto lo practica la propia madre del bebé. Y ellos le sacaban la criatura del vientre. En ese asedio que le hicieron a Jerusalén, sacaban la criatura del vientre a las madres que estaban encintas, dice, y estrellaban las criaturas contra las peñas. Brutal, diría alguien. Sí, brutal. No hay menos. Es brutal. Como lo de hoy, es brutal todavía lo que sigue pasando. Es brutal. Es brutal, todavía es brutal. Ellos sabían, entonces vivían con esa zozobra. Donde llegan a entrar otra vez los enemigos, nos vuelve a pasar lo que nos pasó antes. El que tenía a su esposa, el que tenía a sus hijos, estaban en angustia. Pero ¿por qué le relato yo esto? Porque es asombroso, estando en semejante desesperación, esta gente no se acomide, ni el gobernador, ni tampoco se acomide el sumo sacerdote, y el resto del pueblo tampoco. Nadie se acomedía a hacer algo para reedificar la casa de Dios, para que la obra de Dios se levantara de nuevo, para poder invocar el nombre del Señor, para poder ofrecer holocaustos a Dios, para poder ofrecer los sacrificios otra vez, para poder hacer el culto, para volver a cantar en la casa de Dios, para volver a sacar las arpas y las trompetas, aleluya, y proclamar que hay un Rey de gloria, que Jehová de los ejércitos es el Dios de la gloria. Nadie se acomedía. Y estoy hablando esta palabra porque sentido un vivo deseo de hablar esta palabra, porque estamos viviendo épocas semejantes. Estamos viviendo épocas semejantes. Es asombroso que en una época como la que estamos viviendo haya gente que no se acomida a querer restaurar lo que es la obra de Dios, a querer predicarle a la gente que está perdida, y todo el mundo se encoge de hombros o sale corriendo, como dice aquí. Cada uno corre a su propia casa, cada uno corre a librar su pellejo, cada uno corre a edificar su propio reino, cada uno corre a ver si la pandemia, si las crisis, si las circunstancias, si los herramientas, si los estallidos sociales de pronto le dejan la oportunidad de volver a prosperar. Cada uno corre a ahorrar más dinero en la cuenta bancaria, cada uno corre a lo demás, y como si no hubiera aparentemente quien se acomida a decir: hay que reedificar esto, hay que volver al ayuno, hay que volver a la oración, hay que volver a predicar en las calles, hay que anunciarle a este mundo que Cristo vive. En este momento Dios, a través de esta profecía de Ageo, nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros. Había también una gran crisis económica. Se lo voy a leer. Verso 5 y verso 6. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis.
y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces en el verso 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, dice Jehová de los ejércitos, porque mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, dice Dios. O sea, que lo que les estaba pasando era un juicio, y nadie se daba cuenta que era un juicio. A veces nosotros nos sentimos los consentidos de Dios y creemos que el Señor nunca nos va a hacer reclamos. Creemos que nuestro Padre Celestial tiene que acomodarse a todo lo que a nosotros nos parezca hacer. Como nosotros digamos, así está bien y punto. Y no hacemos sino profetizar cosas bonitas y profetizarle al mundo y profetizarle a la gente de afuera y decirle, y nadie se da por entendido que algunas veces las cosas que pasan están pasando porque Dios tiene sus razones para dejar que esas cosas pasen. Yo creo que después de esta predicación, algunos dirán: ya no quiero más ese pastor. Estoy diciendo que algunas veces les estaba pasando todas estas crisis a ellos. Mire lo que dice Dios en el verso 10: por eso se detuvo sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, dice Dios. Llamé la sequía sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Y no solamente sobre eso, dice también: llamé la sequía sobre los hombres y sobre las bestias. Y no solo eso, dice: y también llamé la sequía sobre todo trabajo de manos. Y es que ahí dice, es que ustedes recogen y yo se lo disipo en un soplo. No había vestido y se visten y no se calienta. ¿Qué quiere decir eso? No tenían suficiente vestido. Dice: comen y no se sacian. ¿Qué quiere decir? Había poca comida. Dice: beben y no quedan satisfechos. No había suficiente. Siembran mucho y recogen poco. O sea, la situación era desesperante, hermanos. Y Dios se lo recuerda y dice: mire que no llueve. Miren que el vino se ha escaseado. Mire que el trigo se ha escaseado. Es Dios hablándoles. Mire que el trabajo de las manos se ha escaseado. ¿Le parece una coincidencia o es que Dios está describiendo algo? Dios le dice: miren todo lo que le está pasando. No hay suficiente trabajo, dice Dios. No hay suficiente comida. Y por supuesto, cuando no hay casi, se pone cara. Algunos aguantan hambre, dice Dios aquí. No se sacian, comen, no están satisfechos, no les alcanza la bebida, no tienen suficiente ropa, dice Dios. Y Dios dice: y soy yo el que llamé esa sequía sobre esta tierra, dice Dios. Estamos aquí porque nosotros a veces nos imaginamos que el Señor tiene que acomodarse a todos nuestros antojos, porque cada uno corre a lo suyo. Y en medio de las crisis, asombrosamente, nosotros
al igual que el pueblo, seguimos cada uno procurando lo que nos parece a nosotros yo hago esto porque a mí me gusta. En medio de las crisis, en medio de las angustias, en medio del hambre, en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias de la vida, cuando no hay suficiente trigo, ni vino, ni aceite, y los labrados no dan mantenimiento y se acaba, y el trabajo de las manos, y la gente que tenía microempresas se cierra, y los hermanos tenemos que recoger canastas de amor para ayudarnos los unos a los otros, y tenemos que hacer una cantidad de cosas. Dios sabe todo lo que está pasando, y a veces no nos damos por entendidos. Estoy seguro que hoy día del Padre, porque eso dice la gente, que hoy es el día del Padre. Estoy seguro que hoy hay gente que no está en la casa del Señor. Están en una reunión alrededor de una mesa, de un nuevo ponqué y de una nueva botella de refresco, y la casa de Dios, que se quede sola, a mí no me importa, hoy es el día mío. Aunque a usted le parezca que no, así es, así ha sido. Yo no tengo nada en contra de que le festejen a uno el día del padre, o a la madre el día de la madre, o al que cumplió años el día del cumpleaños. Pero primero el Señor. Nosotros somos las criaturas y Él es nuestro creador. Y usted dirá: pastor, ya basta. Pues se equivocó, no basta. Voy a terminar este mensaje sin importar si a usted le guste o no le guste. Porque era lo que le pasaba a esta gente. Eso era lo que le pasaba. Vaya, busque a la gente para salir a evangelizar, para salir a predicar. Búsquelos. Busque a la gente para hacer el aseo de la casa del Señor. A nosotros, me dijo un hombre importante en la obra de Dios, me dijo: a ustedes les va bien, dijo. Estoy hablando de esta iglesia local, y así todo que nos va bien, a veces a mí, yo quisiera como que no me pasara, porque el color de la piel no deja que me pase, me podría poner rojo de la vergüenza. Que haya hermanos nuevos, gente que recién está llegando a la casa de Dios, que levantan su mano para hacer el aseo de la casa del Señor, o para ir a limpiar los baños de la casa de Dios, mientras nosotros, los antiguos, los viejos, los que ya estamos curtidos, los que hemos usado más la casa del Señor, no nos importa un comino. Yo no estoy para eso y punto. Eso era lo que le pasaba a esta gente. Había perdido el amor por las cosas de Dios. Es que algunos creen que el amor por las cosas de Dios es levantar las manos y llorar porque alguien está cantando. Estamos aquí. Alguien creyó que el amor de Dios es eso. El amor hacia Dios es que yo levante mis manos y yo llore porque están cantando bonito. El amor por la obra de Dios es que yo traiga mis diezmos o mis ofrendas. Y algunos creen que con eso ya Dios se calmó. No, que usted no está calmando a Dios, yo no estoy calmando a Dios. Cuando yo ofrendo, yo diezmo, yo sé por qué lo hago y no voy a entrar en detalles. Cuando yo diezmo y yo ofrendo, no estoy calmando a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y alguien cree que porque cantó, que con eso lo solucionamos todo. No, hermanos, no. Esta era una situación terrible, era una angustia extrema para esta gente. ¿Y acaso hoy no estamos en los mismos? ¿No nos está pasando igual? No hay hermanos que han tenido que dejar la membresía de la iglesia porque no fueron capaces de pagar el arriendo donde vivían y tuvieron que irse a un barrio lejano donde probablemente el arriendo sea más económico, porque ya no alcanzaban a pagar el arriendo donde estaban? ¿Y acaso no hay gente que en medio de todas las circunstancias actuales, su trabajo, tenía un negocito y no tuvo que cerrar su negocio?
¿Acaso estoy diciendo mentiras? ¿Y acaso no hay gente que no ha vuelto a salir de sus casas por miedo a caer muerto en las calles por salir en medio de este tiempo? Y nadie tiene que culparlo, tiene el derecho a sentir miedo. Yo no lo culpo, no lo condeno. Si tiene miedo, ¿yo qué puedo hacer? Yo no estoy condenando, le estoy diciendo, mire lo que está pasando. ¿No se pudren las comidas en las carreteras cuando no las dejan pasar? ¿No se volvió 2 veces el costo de la carne que usted iba a comprar al mercado hacía 1 mes y medio, 2 meses? ¿No ha ido acaso usted al supermercado para encontrar algo que a usted le gustaba usar y le dice en el supermercado, qué pena señor, qué pena señora, tenemos de esto otro porque eso que usted quiere no está llegando? ¿Y por qué? No está llegando. ¿No ha ido acaso usted a la ferretería a comprar una cosa para hacer en su casa y le dicen que cuesta 2 o 3 veces lo que costaba antes y la respuesta es porque así está la vida? ¿O estoy diciendo mentiras? ¿No están nuestros hijos encerrados en las casas estudiando detrás de una pantalla de computador que a muchos niños han tenido que ponerle ya gafas porque se les han dañado los ojos de estar 5, 6, 7 horas todos los días frente a una pantalla de un computador, porque los niños no pueden ir a las escuelas, a las clases? No han estado encerradas nuestras ciudades y a veces usted tiene que ir para un barrio y tiene que devolverse porque no pudo ir. Porque no pudo ir, porque no se pudo. Porque así está la vida. No se han muerto los enfermos en las ambulancias esperando que les den paso. ¿No hemos enterrado pastores acaso? ¿No hemos enterrado presbíteros acaso? ¿No hemos enterrado supervisores nacionales? ¿No hemos enterrado miembros de la directiva internacional? Sí lo hemos hecho y todavía decimos, no es conmigo. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta? Su profecía tenía, aparte de esa profecía, de esa parte negativa, porque esa parte era la negativa en ellos, había que denunciar su mortandad espiritual. Había que denunciar la mortandad espiritual del pueblo. Pero ahora en la profecía Dios no solamente nos habla lo feo, también nos habla lo que Él puede hacer, la parte positiva, lo grande que es Él, porque tenemos un Dios grande. Levante la mano que tiene un Dios grande. Tenemos un Dios de poder. 2 aspectos positivos en su profecía. En el capítulo 1, en el verso 12 al 14 dice: y oyó Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y el pueblo temió delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y despertó Jehová el espíritu de Josué hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Y despertó el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y en el verso 18 del capítulo 2 dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Y les hace una pregunta: ¿no está todavía la simiente en el granero? Todavía no han sembrado más. La simiente está en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. O sea, no hay cosechas. Sin embargo, oigan esto: desde este día los bendeciré. Esa parte positiva. O sea, si el pueblo oye la voz de Dios, hermanos, al Señor no le falta poder para hacer milagros. Levanta la mano que cree que el Señor tiene poder para hacer milagros.
Pero se necesita, hermano, no solamente decir las cosas de los labios para afuera. Se necesita convertirse a Dios. Se necesita que el pueblo sintamos el amor de Dios. Se necesita que el pueblo sintamos la carga por la obra de Dios. Evangelizar. El mundo está perdido, su familiar está perdido, su tío está perdido. A veces la propia madre, el propio padre, el hermano de la sangre de uno está perdido. El compañero de trabajo está perdido. Si lo consigue la eternidad, si se va de aquí, si se muere, o por enfermedad o por lo que sea, en este momento esa persona va derecho a la condenación y no tendrá descanso ni de día ni de noche. Eso lo dice Dios. Ya eso no se nombra, porque es de mal gusto. Y no estoy diciendo, porque a mí tampoco me parece de buen gusto. No lo estoy diciendo de manera sarcástica, lo estoy diciendo en la realidad. Eso no se nombra porque es de mal gusto decir a la gente: hay una condenación, y es real. El que se muera sin Cristo se va a esa condenación. Y es real. No hay escapatoria. Si nosotros damos oído a la voz de Dios, si nos convertimos de todo corazón al Señor, si dejamos nuestra vagancia espiritual, es que es asombroso. Y yo no estoy hablando solo para esta congregación, hermano. No crea que estoy hablando para esta congregación. Estoy hablando palabra de Dios hasta donde llegue mi voz, hasta donde llegue la transmisión esta. Habrá alguien en Europa que entiende español. Habrá alguien en el Asia que entiende español. Habrá alguien en Latinoamérica. Habrá alguien en Estados Unidos. Habrá alguien en cualquier lugar del mundo. Allá en África, en cualquier parte donde esta palabra pueda ser entendida. Si el pueblo de verdad se convierte a Dios, porque es asombroso. Yo me aterro, yo me asombro. Y en mis oraciones, como cualquiera de ustedes que nos levantamos a orar, a veces pienso y me da como un frío de pensar que haya gente en medio de estas circunstancias tan terrible como está esto. Nuestros hospitales, hermanos, ayer anunciaron Bucaramanga 99% de ocupación de camas UCI. No había ni una sola cama ayer. Un pastor amigo mío, amigo de todos nosotros, uno de la zona del campo, su situación estaba difícil. Y yo he orado por él más de una vez, y por el teléfono, y oramos y reprendemos al diablo, y ya está saliendo, pero le estaban dando crisis muy fuertes. Y esta semana la hermana, la esposa, en medio de su angustia, lo sacó, lo llevó al hospital. Dijo: pastor, no aguanto más, voy para el hospital. Fue para el hospital y le tocó regresarse con su enfermo a su casa. Le dijeron: señora, no hay ni camas ni oxígeno. El oxígeno consígalo usted. No hay cama donde atender a su esposo, no importa que sea pastor. Y hubo que regresarlo a su casa. Gracias a Dios tenemos un Dios poderoso. Levante la mano el que tiene un Dios poderoso. Levante las dos manos el que tiene un Dios poderoso. Y hemos seguido orando, y yo le dije anoche: tranquilo, que ya esas crisis ya no le vuelven a dar en el nombre de Jesús. Déjeme hablarle una palabra de Dios. Usted ya está saliendo de esto en el nombre de Jesucristo. Así, sin cama UCI, sin nada, porque hay un Dios que es más poderoso que una cama UCI. Y tengo un Dios que es más poderoso que todas las cosas que se conocen en la vida, y más poderoso que las medicinas, y más poderoso también que ese virus salido del infierno. Que el Señor lo reprenda. Virus de COVID, el Señor te reprenda, Satanás. Gloria a Jesús. Yo creo en ese Dios. Abba, Sahalaya, Kisama. Aleluya. Yo no sé si usted siente el poder de Dios. Siento el poder de Dios. Gloria a Jesucristo. Otro aspecto positivo, verso 12 al 14, dice: reedifiquen la casa de Dios. Háganlo. O sea, vuelvan a la obra, a lo que les toca.
y la vida de la santidad restáurenla. Hay personas que creen que si el pastor, hay gente que espera que el pastor todos los días ande con un mazo en la mano pegándole por la cabeza para que la persona sepa cómo es que tiene que vestirse, cómo es que tiene que hacer, cómo es que tiene que presentarse, qué cosas. Hermano, esas son cosas del comienzo. Usted sabe. Y así el pastor no se lo esté diciendo todos los días. Usted sabe cómo tiene que agradar a Dios. Yo sé cómo tengo que agradar a Dios. A mí nadie tiene que venir a preguntarme nada. Y lo peor es, hacemos todas las cosas y las ponemos por las redes sociales. Hacemos todo al revés y lo ponemos por las redes sociales y después estamos llorando. Pastor, mire que estoy en un problema. O sea, no le basta a cada uno hacer las cosas, sino que hace lo que hace y luego las pone en las redes sociales. Porque esa es la moda del mundo y como hay que parecerse al mundo. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor dice, si ustedes construyen esta casa, dice en el verso 7, dice, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Capítulo 2, verso 7 y verso 9. Dios dice, ustedes lo hacen, yo lleno de gloria esta casa. O sea que voy a decírselo de otra manera. Si ustedes hacen lo que tienen que hacer, si hacen de nuevo mi obra, yo pongo mi gloria en lo que ustedes hagan. Si ustedes salen a predicar otra vez, yo le pongo la gracia y la unción sobre ustedes para que prediquen. Ustedes vuelven a evangelizar otra vez, yo le pongo la gracia de Dios para que evangelice otra vez. Ustedes vuelven a predicar mi palabra, yo pongo ahí los dones del Espíritu Santo para que los enfermos se sanen, para que el cáncer se vaya, para que el COVID les obedezca en el nombre de Jesús, para que ustedes puedan ver la gloria de Dios. Dios dice en su palabra, edifiquen la casa y yo le pongo la gloria, porque usted no puede hacer eso de la gloria, no lo puede poner usted. Pero yo le estoy diciendo a usted, dice Dios al pueblo, yo le estoy diciendo a usted, edifique la casa, que yo le pongo la gloria. ¿Qué es lo que el Señor le dice a la iglesia? Edifiquemos la obra de Dios, hagamos lo que tenemos que hacer, que Él pone la gloria que usted y yo no podemos poner. Edifiquemos la casa. Y estoy hablándole a toda la gente, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Manizales, Villavicencio, Yopal, Arauca, Tame, Padiariporo, Cúcuta, cualquier ciudad de este país. Y estoy hablándole también a Lima, al Cusco, a Ayacucho, a Arequipa en el Perú. También le estoy hablando a Manta y a Quito y a Guayaquil en Ecuador. Y le estoy hablando a Panamá y a Ciudad David y a cualquier otro lugar. Donde quiera que llegue la voz, le estoy diciendo, Dios dice, hagan ustedes su parte, que yo le pongo la gloria a esto. Es que nosotros nos hemos conformado a la manera como hemos hecho las cosas mal y nos quedamos sin gloria. Nos quedamos sin gloria. Una casa desierta, una casa vacía. A veces con mucha bulla y sin esencia. Sale un endemoniado y en vez de salir corriendo los demonios, sale corriendo la iglesia. Porque así es. Pero Dios dice, edifiquen mi casa, yo le pongo la gloria. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, el Señor tiene, hermano, míreme por favor, Dios no se ha muerto. Sí, hay una crisis mundial, pero Dios no se ha muerto. Sí, hay una pandemia mundial, pero Dios no se ha muerto.
Si hay COVID-19, pero Dios no se ha muerto. Si hay esa pandemia del hongo negro, pero Dios no se ha muerto. Puede haber habido peste bubónica en la antigüedad, pero Dios no se ha muerto. Puede haber cáncer, pero Dios no se ha muerto. Puede haber enfermedades, pero Dios no se ha muerto. Tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra. Un Dios que dice en su palabra: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos un Dios que dice: cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice le será hecho. Lo que diga le será hecho. Ese Dios sigue vivo. Digo en esta mañana: mi Dios sigue vivo. Levántese el que cree que su Dios sigue vivo. Sí, se han cerrado las fábricas, pero Dios sigue vivo. Sí, se le ha disminuido su trabajo, pero Dios sigue vivo. Sí, tiene menos ropa, pero Dios sigue vivo. Edifique la casa, dice Dios, que yo le pongo mi gloria. Y por último Dios dice: y yo haré temblar, dice en el verso 7 del capítulo 2, haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y Dios le dice a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y trastornaré los carros y los que se suben en ellos, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano, y vendrá el deseado de todas las naciones. El Señor dice en su palabra, en esta profecía: ustedes hacen lo que yo les digo, yo lo lleno de gloria, y el deseado de todas las naciones, el Señor Jesucristo, aparecerá, vendrá. Gloria al nombre del Señor. Él está con la trompeta en la mano esperando. Gloria al nombre del Señor. Él está con la trompeta en la mano esperando. Él está con la trompeta en la mano esperando. Él está con la trompeta en la mano esperando. Gloria al nombre del Señor. Cristo viene. El Señor dice en su palabra: si ustedes hacen lo que yo les digo, yo voy a llenar de gloria esta casa. Y Dios dice: y el deseado de todas las naciones vendrá. Hermano, lo que más necesitamos en este momento es asegurarnos de esa fe gloriosa, esa esperanza extraordinaria, que el Señor Jesucristo, aleluya, va a sonar, hermano, la trompeta desde los aires, desde las nubes. Gloria al nombre del Señor. Que los muertos en Cristo resucitarán primero, que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Que así estaremos siempre con el Señor. Que este mundo no es nuestro hogar, que nosotros nos vamos con Cristo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Esta profecía de Ageo es para el pueblo de hoy, es para nosotros hoy, es para Colombia hoy, es para Ecuador hoy. Esta profecía de Ageo es para el Perú hoy, es para Chile hoy, es para Argentina hoy, es para Venezuela hoy, es para Panamá hoy. Esta profecía de Ageo es para Costa Rica hoy, es también para Guatemala hoy, es para Estados Unidos hoy. Esta profecía de Ageo es para Europa hoy, para España hoy, para Portugal hoy, para Alemania hoy. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Levante sus manos y hable con el Señor. Gloria a Jesucristo. Y el mercado está vacío, y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Aleluya. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene. Oh, el rey ya viene.
goza en la casa, sus quehaceres ya dejó, ropas blancas están hechas para los que sanos son, y al reclamar el alma entera viene Jesús el Salvador. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. El Rey ya viene, oh el Rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. El Rey Ya viene, ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. El Rey ya viene, ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. ya viene, Ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en este momento por cada persona que está en este lugar y por todos los que están oyendo a la distancia. Si alguno siente, Dios mío, que esta palabra ha llegado al corazón y hay cosas que arreglar, te pido que escuches la voz del que en humildad viene ante tu presencia para pedirte que de ahora en adelante podamos hacer las cosas mejor para tu gloria, edificar la casa, edificar la obra para que tú pongas tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, perdona también el pecado de la iglesia, porque hemos salido a predicar, Señor, el arrepentimiento a las personas en la calle, pero sé que tú también quieres que prediquemos el arrepentimiento de nosotros en la iglesia, que haya un pueblo con sus ojos vueltos a ti, un pueblo dispuesto, Señor, para ti en este tiempo de crisis, para que mi Señor Jesucristo, aleluya, que ya está con la trompeta en la mano, venga y suene esa trompeta, Padre. Ama su alaya quisa la jamaquisama. Oh Señor, aleluya. Si hay personas, si hay amigas, si hay amigos que en este momento al estar aquí, Señor, quieren arrepentirse de sus pecados, o algunos de nuestros muchachos que nunca han entregado su corazón a ti, oh Dios mío, porque nacieron en una casa de cristianos, pero que hoy quieren entregar su corazón a ti, da, Señor, en este momento esa bendición extraordinaria y concede que así sea, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pido con acción de gracias.
En el nombre de Jesús, redime, Señor, salva, restaura. Y en esta mañana quiero pedirte, si hay enfermos en este lugar, Padre, o que me están viendo, están siguiendo esta transmisión, en cualquier lugar del mundo, alguien enfermo con cáncer, en el nombre de Jesús, el cáncer se ha echado fuera en el nombre de Jesucristo. Alguien enfermo de la columna, esa columna sea sana en el nombre de Jesús. O haya personas, Dios mío, que están enfermos, infectados de COVID, en el nombre de Jesucristo, todo virus maligno del diablo se muera y salga de esos cuerpos en el nombre de Jesús de salga todo virus maligno, se muera y se vaya fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo.